Hola a todos. Vamos a hacer un vídeo donde vamos a hablar de la interacción magnética y en concreto de la fuerza magnética que experimenta una partícula cargada cuando entra con cierta velocidad dentro de un campo magnético, y además en el caso particular de que el campo magnético sea perpendicular a la velocidad de la carga. Bueno, les dejo aquí también una frase de Nikola Tesla, uno de los científicos que más hizo avanzar en la interacción magnética, y que en este caso hace una premonición sobre algo que, bueno, hoy en día es normal. Partimos de un ejemplo que dice así. Dice: una partícula alfa se introduce con una velocidad de 3 por 10 elevado a 5 metros por segundo en una región del espacio donde existe un campo magnético perpendicular de 3 teslas, perpendicular a la velocidad, y nos pide describir cualitativamente el movimiento de la partícula después de entrar en el campo magnético, hallar el radio curvatura del movimiento de la partícula, calcular el periodo y la frecuencia del movimiento, cuántas vueltas da en un milisegundo y cuál es la energía cinética de la partícula y si cambia o no. Bien, empezamos aclarando lo que es una partícula alfa. Una partícula alfa es básicamente un núcleo de helio 2+, es decir, una partícula formada por 2 protones y 2 neutrones. Como la masa del protón y del electrón y del neutrón, perdón, es prácticamente la misma, aproximadamente, para el nivel de exactitud que a nosotros nos hace falta es la misma, es 1,67 por 10 elevado a menos 27 kilogramos, nosotros podemos estimar que aproximadamente la masa de la partícula alfa es igual a 4 veces la masa del protón o la del neutrón. Vamos a poner 4 veces la masa del protón, que sería por tanto 4 por 1,67 por 10 elevado a menos 27 kilogramos, que nos da 6,69 por 10 elevado a menos 27 kilogramos aproximadamente. 6,69 por 10 elevado a menos 27 kilogramos de manera aproximada. Por otro lado, la carga de la partícula alfa es positiva porque contiene una carga igual a 2 veces la carga del protón, y será igual a 2 por 1,6 por 10 a la menos 19, es decir, la carga fundamental, la del electrón, pero positiva. 3,2 por 10 elevado a menos 19 coulombios. Bueno, estos dos serán datos que utilicemos a lo largo del problema. Serán datos que nos van a hacer falta a lo largo del problema. Vamos a empezar con el primer apartado, que el primer apartado nos pide describir cualitativamente el movimiento de la partícula después de entrar en el campo. Bien, entonces lo que nos dice a nosotros el enunciado es que tenemos una partícula alfa, ya hemos visto que es una partícula positiva, aquí la tenemos, que entra en el campo con una determinada velocidad. Hemos representado la velocidad horizontal en esta dirección, como si fuese en la dirección del eje X, y cuando está en esta zona del espacio actúa sobre ella un campo magnético perpendicular que hemos representado con cruce. Recordamos que cuando hablamos del campo magnético muchas veces lo representamos de manera perpendicular al plano donde estamos trabajando con cruce, y significa que es entrante al plano donde estemos trabajando, y si lo estuviésemos representando con puntitos diríamos que es saliente. En este caso estamos representando un campo magnético entrante. De alguna forma, si nosotros, por ejemplo, adoptásemos este sistema de referencia, X, Y, el eje vertical, y Z, el perpendicular al plano donde trabajamos, la velocidad podríamos decir que es igual a 3 por 10 elevado a 5 Y el campo magnético, que está ahí, que sería el vector unitario del eje X. Y el campo magnético podríamos decir que es igual a 3 por menos K, donde K es el vector unitario del eje Z, sentido negativo porque es entrante. Bien,
debemos tener claro que cuando una partícula cargada entra en el interior de un campo magnético, experimenta una fuerza dada por la siguiente expresión. Fuerza igual a carga por el producto vectorial de la velocidad por el campo magnético. Bueno, esta es nuestra ecuación fundamental para resolver el problema. La información que nos da esta ecuación es que viene a ser es que la fuerza es directamente proporcional a la carga, al módulo de la velocidad y al módulo del campo magnético, que será perpendicular simultáneamente a la velocidad y también será perpendicular al, al campo magnético, porque siempre que tenemos un vector que viene dado por el producto vectorial de otros dos, pues ese vector será perpendicular simultáneamente a esos dos. Y bueno, que el sentido vendrá dado por la regla de la mano derecha, por alguna reglita mnemotécnica. En este caso vamos a trabajar esto del sentido con una regla mnemotécnica. Vamos a ver si podemos hacer esta expresión un poquito más pequeñita y trasladarla. Bueno, pues ya hemos puesto por aquí lo que nos interesa, recordar la fuerza que actúa sobre la partícula y V y B. Entonces vamos a tener que hacer este producto vectorial. Y bueno, para hacer un producto vectorial podemos utilizar diferentes reglas. Cuando los vectores están contenidos en ejes, hay una muy sencillita que es de la que vamos a tirar en este momento, ¿vale? Consiste en lo siguiente. Vamos a poner aquí, como si estuviese en un triangulito, los vectores unitarios de los ejes X, Y y Z, es decir, los vectores unitarios Y, J y K. Y los vamos a poner dos veces. En un caso vamos a recorrer en sentido horario, o vamos a poner las flechitas como si fuesen en sentido horario, y en el siguiente en sentido horario, antihorario. La regla es la siguiente, es muy sencilla. Si yo multiplico vectorialmente un vector que esté en el eje X, es decir, que tenga como vector unitario el vector unitario Y, por otro que esté en el eje Y, vector unitario J, eso me va a dar un vector contenido en el eje Z, vector unitario K. Y por J es K. J por K es I. Y K por I es J. Es decir, que siempre que voy en este sentido, multiplico dos vectores que pueda recorrer en este sentido, me va a dar el siguiente. Es decir, I por J es K, J por K es I, y K por I es J. Si lo tengo que hacer en sentido contrario, porque aquí no cubro todas las posibles combinaciones, por ejemplo, puedo tener que multiplicar I por K, pues si lo tengo que hacer en sentido contrario, I por K es menos J, es decir, me va a salir también lo mismo, pero el siguiente, pero negativo. I por K es menos J, K por J es menos I, y J por I es menos K. Entonces solo tengo que mirar cuál es el primer vector del producto vectorial, cuál es el segundo, cuáles son sus vectores unitarios y en qué sentido puedo hacer el producto vectorial. En nuestro caso, tenemos que hacer I por K. Bueno, en realidad es I por menos K, pero lo que haremos será después cambiar el resultado. Vamos a hacer I por K. Nos fijamos, I por K lo tenemos que hacer en este sentido. I por K es menos J. Esto me quedaría menos J. Y como I por K es menos J, I por menos K, que es lo que nos interesa, es lo que estamos hallando, será igual a J. ¿Qué significa esto? Pues que nuestra partícula va a experimentar una fuerza cuyo módulo estudiaremos un poquito más adelante, pero que va a ir en la dirección del eje Y sentido positivo, que va a ir en esta dirección y sentido. Lo seguimos viendo. Vamos a limpiar un poquito la pizarra. Y bueno, ya aquí lo tenemos, ¿no? Aquí ya tenemos dibujada la fuerza. Este era el vector velocidad. Ya sabemos que la fuerza actúa en esta dirección y sentido. Y claro, al tener una fuerza que está actuando en esta dirección y sentido, si la partícula se está moviendo a la derecha, pero experimente una fuerza hacia arriba, pues lo normal es que experimente una desviación debido a esa fuerza. Esa desviación la vemos aquí representada
Y claro, en cada punto, cuando volvemos a estudiar la misma situación en este otro punto, la partícula sigue estando dentro de un campo magnético, por tanto sigue experimentando esta fuerza. Y como ahora el vector velocidad ha cambiado debido a que ha cambiado la trayectoria, la dirección de la trayectoria de la partícula, como el vector velocidad cambia, porque el vector velocidad siempre es tangente a la trayectoria, y la fuerza tiene que ser perpendicular al vector velocidad, pues también cambiará la dirección de la fuerza. Y ese cambio en la dirección de la fuerza va a provocar que la partícula vuelva a curvar su trayectoria. Aquí lo tenemos. Otra vez más, al curvar su trayectoria cambia la dirección de la velocidad y en consecuencia cambia la dirección de la fuerza, que tiene que ser siempre perpendicular a la velocidad. Y eso está ocurriendo, nosotros lo hemos visto en 3 puntos, pero está ocurriendo instantáneamente en cada punto de la trayectoria. Lo seguimos viendo. Otra situación, ya la velocidad tangente a la trayectoria, la fuerza perpendicular a la velocidad. Otra situación, otra. ¿Y qué estamos viendo? Pues que al final, debido a esos cambios instantáneos en la dirección, debido a la aplicación de una fuerza perpendicular a la velocidad, que provocan el cambio de dirección y que por tanto en consecuencia provocan un cambio en la dirección de la velocidad y en consecuencia un cambio en la dirección de la fuerza en cada punto, pues acaba provocando que la partícula acabe describiendo una trayectoria circular. Esta sería la última posición en la primera vuelta. La fuerza siempre está apuntando a un mismo punto, que va a ser el centro de curvatura del movimiento, este punto de aquí. Y a partir de aquí el movimiento se repetiría, es decir, la partícula va a estar siempre girando en esa trayectoria circular. La idea, repito, es la fuerza magnética que actúa sobre la partícula es perpendicular a la velocidad, por tanto tiene que ser en cada punto perpendicular a la velocidad. Esa fuerza va a cambiar la dirección o va a curvar la trayectoria en cada instante del movimiento. Al curvar la trayectoria cambia la dirección de la velocidad en cada punto del movimiento, y al cambiar la dirección de la velocidad cambia la fuerza, que tiene que ser siempre perpendicular a la velocidad. Eso se repite en cada uno de los puntos y por tanto la partícula acaba describiendo una trayectoria circular. A partir de aquí vamos a hacer un análisis cuantitativo de lo que ocurre. El enunciado lo primero que nos pregunta es por el radio del movimiento de la partícula. Bien, para estudiar el radio del movimiento volvemos a repetir que la fuerza que experimenta la partícula viene dado por esta expresión. Pero para estudiar el radio del movimiento lo que nos interesa es simplemente el módulo de esa fuerza. El módulo de esa fuerza es igual al valor de la carga por el módulo del vector velocidad, por el módulo del campo magnético, por el seno del ángulo que forman velocidad y campo magnético. Recordamos que estos 3 términos de aquí, módulo de un vector, módulo del otro y seno del ángulo que forman, no es más que la definición de producto vectorial. El producto vectorial de dos vectores, el módulo del producto vectorial de dos vectores siempre es igual al módulo del primero, módulo del segundo, por el seno del ángulo que forman ambos vectores. Bien, vamos a borrarlo. En nuestro caso, el ángulo que forman los dos vectores es de 90 grados y el seno de 90 grados, es 1. Por tanto, el módulo de la fuerza magnética nos quedará como carga por velocidad por campo magnético. Por otro lado, siempre que un sistema tiene una trayectoria curvilínea, como en este caso una trayectoria circular, la suma de las fuerzas que apuntan hacia el centro de curvatura de la misma es lo que llamamos fuerza centrípeta. Y la fuerza centrípeta siempre es igual a la masa de la partícula
por su velocidad al cuadrado partido por el radio de curvatura, en este caso por el radio de esa circunferencia. Y como en nuestro caso la única fuerza que actúa hacia el centro de curvatura es la fuerza magnética, esto implica que la fuerza centrípeta tiene que ser igual a la fuerza magnética. Y por tanto, que la carga por el módulo de la velocidad, por el módulo del campo, tiene que ser igual a la masa por la velocidad al cuadrado partido por el radio de curvatura. Y de esta expresión, bueno, los enunciados me pueden dar unos datos y pedir otros. A veces nos dan los valores de carga, en este caso nos dan el valor de la carga, de la masa, del campo y de la velocidad, y me piden el radio. Tenemos que ver que podemos simplificar una velocidad de aquí y otra de aquí, con lo cual la expresión final que nos queda sería la siguiente: carga por campo magnético igual a masa por velocidad partido por el radio de curvatura. Vamos a intentar reducir el tamaño de todo esto para que quede un poco más limpio. Bien, ya una vez que hemos despejado un poquito la pizarra, pues nada, continuamos con esta expresión. De aquí tenemos que hallar el radio, tenemos que despejar el radio, porque es lo que me pide el enunciado. Bien, pues el radio, lógicamente, va a ser igual al producto de la masa de la partícula por su velocidad entre la carga de la partícula por el campo magnético. La masa de la partícula la habíamos hallado previamente, es 6,69 por 10 elevado a menos 27 kilogramos. Su velocidad también nos la da el enunciado, es de 3 por 10 elevado a 5 metros partido por segundo. La carga también la habíamos hallado, 2 veces la carga del protón, 3,2 por 10 elevado a menos 19. El campo magnético es de 3 teslas, y bueno, haciendo la operación llegamos a que esto nos da aproximadamente 0,0021 metros, es decir, aproximadamente 2,1 milímetros. Bien, este sería el radio de la partícula con los datos que nosotros conocemos y lo que nos pide el enunciado. Lo importante en este tipo de ejercicios es saber llegar a esta expresión y en esta expresión ver qué datos tenemos y qué es lo que me pide el enunciado. Y para llegar a esta expresión siempre llegamos de la misma forma, igualamos la fuerza magnética, que es igual al producto de la carga por la velocidad por el campo magnético, con la fuerza centrípeta debido a que la carga tiene una trayectoria circular y la única fuerza que apunta hacia el centro de curvatura de su trayectoria es la magnética, y la fuerza centrípeta es masa por velocidad al cuadrado partido por radio. Igualamos, llegamos a esta expresión y una vez aquí despejamos lo que nos pida el enunciado. Seguimos con el siguiente apartado. En este apartado ahora nos pide el periodo del movimiento y la frecuencia, es decir, cuánto tiempo tarda en dar una vuelta y cuántas vueltas da por cada unidad de tiempo, por cada segundo. Empezamos con el periodo. Recordamos que el periodo, como es el tiempo que tarda en dar una vuelta, lo podemos poner como la longitud recorrida en una vuelta, que sería 2pi por el radio, dividido entre la velocidad que da. Al ser un movimiento con velocidad constante, lo podemos expresar de esa forma. Y como ya hemos calculado el radio, esto sería 2 por pi por 2,1 por 10 a la menos 3, que era el valor del radio, de manera aproximada, y dividir entre el valor de la velocidad, que es 3 por 10 elevado a 5, y obtenemos el valor del periodo, que es 4,40 por 10 a la menos 8, segundos, es decir, que tarda en dar cada vuelta pues ese tiempo, 4,40 por 10 elevado a menos 8 segundos.
Calculamos ahora la frecuencia del número de vueltas que da en cada unidad de tiempo, es decir, por cada segundo. Bueno, pues tal como lo definimos, más o menos está claro que es la magnitud inversa al periodo y por tanto se puede calcular como 1 partido por el periodo, es decir, 1 entre 4,40 por 10 a la menos 8, que da aproximadamente 2,224 por 10 elevado a 7, y la unidad de frecuencia, vamos a hacer un poquito más pequeño para poder poner la unidad al lado, la unidad de frecuencia que es el hercio, o bien el segundo a la menos 1, que es la misma unidad, hercio. Es decir, que da un total de 2,22 por 10 elevado a 7 vueltas en cada unidad de tiempo. Vamos al apartado C, al D. El siguiente apartado nos pregunta cuántas vueltas da en un milisegundo. Nosotros hemos calculado en el apartado anterior cuántas vueltas da en un segundo, porque eso es la frecuencia, y da 2,224 por 10 elevado a 7. Hercios o vueltas por segundo, es lo mismo. Entonces, si queremos calcular el número de vueltas que da en otra cantidad de tiempo diferente, lo único que tenemos que hacer es multiplicar el número de vueltas que da cada segundo por el tiempo que nos diga el enunciado, en este caso por un milisegundo. Es decir, que vamos a multiplicar 2,224 por 10 elevado a 7 por el tiempo, que un milisegundo expresado en segundos será 10 elevado a menos 3 segundos. Por tanto, obtenemos 2,224 por 10 elevado a 4 vueltas. Y este sería el número de vueltas cada milisegundo. Y vamos al último apartado. Y en este último apartado nos preguntan por la energía cinética de la partícula y si ésta cambia. La energía cinética de la partícula, o la energía cinética en general, es la energía que tiene un sistema por el estado de movimiento en el que se encuentra, siempre es igual a un medio de la masa del sistema por su velocidad al cuadrado. Como tenemos todo, lo único que tenemos que hacer es sustituir y operar con cuidado para no equivocarnos. Sería, seguimos aquí debajo, un medio de 6,69 por 10 a la menos 27 por 3 por 10 elevado a 5 al cuadrado. Y eso nos da 3, de manera aproximada, 0,11 por 10 a la menos 16 por 10 elevado a menos 16 julio. Esa será la energía cinética de la partícula. Y después el enunciado nos pregunta que si cambia. Y la respuesta es que no. Es que no, porque la partícula en todo momento tiene la misma masa y tiene la misma velocidad. En este caso, la acción de la fuerza magnética, lo único que hace es cambiar la dirección de la velocidad en cada punto de su trayectoria para que al final acabe trazando esta trayectoria circular. Pero no cambia el módulo de la velocidad. El módulo de la velocidad, si es de 3 por 10 elevado a 5, será todo el tiempo de 3 por 10 elevado a 5. Bueno, espero que sirva como referencia para resolver ejercicios similares. Y nada, saludos a todos.